Buenos días a todos, esperando que se encuentren bien en el lugar donde están. Vamos a resolver un problema de la segunda ley de Newton, plano compuesto, y tenemos cierto el presente problema, que dice así: calcular la fuerza constante que es necesario aplicar para el bloque B y de 15 kilogramos de masa ascienda, que debe ascender con una aceleración de 2 metros partido por segundo al cuadrado, sabiendo que el bloque A tiene una masa de 20 kilogramos. Si el coeficiente de roce entre el bloque A y la mesa es de 0,1. Entonces tenemos el bloque A, que hay una fuerza aplicada, como se muestra el dibujo, y tenemos el bloque B, que está aquí abajo, que vale una masa de 15 kilogramos. Tengan cuidado de confundir la masa con el peso, son dos conceptos muy distintos. La masa, ¿cierto?, es algo inherente del cuerpo, y el peso va a depender del planeta o del lugar donde esté del planeta, porque es la fuerza que ejerce el planeta sobre nosotros. Entonces, lo primero que deben analizar son los datos y realizar el diagrama de cuerpo libre. ¿Cuáles son los datos o la información de este cuerpo? Sería la masa, ¿cierto?, que tenemos del bloque B, tenemos la aceleración, ¿cierto?, para los dos bloques, y tenemos la masa del cuerpo A. Vamos entonces ya analizando, y el coeficiente de roce también que tenemos acá, que es 0,1. ¿Qué es el coeficiente de roce? Ustedes deben saber que el coeficiente de roce, en palabras sencillas, sería la rugosidad del cuerpo. Entre más rugoso el cuerpo, el coeficiente de roce es mayor. En este caso sería 0,1. ¿Y para qué me dan el coeficiente de roce? Eso implica que yo debo extraer o sacar, ¿cierto?, matemáticamente la fuerza de roce. Entonces tenemos el diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre que estoy realizando para el cuerpo A primeramente, en el eje X y Y. Yo no voy a dibujar la parte de este diagrama porque por el espacio que tengo aquí, por lo tanto voy a hacerlo sobre el dibujo. Vamos entonces a hacer el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo B también, y saber cuántas fuerzas existen sobre el cuerpo A y cuántas fuerzas existen sobre el cuerpo B que están actuando en cada una de ellas. La fuerza del cuerpo A sería la fuerza aplicada, la fuerza normal, la fuerza tensión de la cuerda y también el peso del cuerpo A. Pero tenemos otra fuerza más, que sería la fuerza de roce, que va en sentido contrario al movimiento. Por lo tanto, tenemos aquí tres fuerzas. ¿Qué otra fuerza tenemos que existe sobre el cuerpo A? No hay ninguna más, que sería 5 solamente. Tenemos la fuerza aplicada, la normal, vuelvo a repetir, la fuerza de roce, la tensión y el peso del cuerpo. Ahí tenemos toda la fuerza que existe sobre el cuerpo. Y ahora veamos con respecto al cuerpo B. Solamente va a existir la tensión que va hacia arriba y el peso que va hacia abajo. Tendríamos dos fuerzas: tensión del cuerpo y el peso del cuerpo. Analizando eso, ahora vamos a extraer las ecuaciones para resolver el problema. ¿Qué me están pidiendo? La fuerza aplicada, por lo tanto yo debo encontrar las ecuaciones a través de la ley de Newton. Específicamente la segunda, ¿cierto? Porque el cuerpo está con una aceleración constante, que sería 2 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, vamos a aplicar la segunda ley de Newton sobre el cuerpo A y sobre el cuerpo B. El cuerpo A, con respecto al eje X,
¿cierto? Sabemos que la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X va a ser igual a la masa por la aceleración. La aceleración que está sufriendo sobre el eje X. Si ustedes pueden ver, la aceleración, el movimiento que está haciendo está en plano horizontal, por lo tanto va a estar sufriendo, la aceleración que va a estar sufriendo va a ser sobre el eje X. Y en cambio, para el cuerpo B, la aceleración va a estar sobre el eje Y. Entonces, veamos la ecuación que va a salir del cuerpo A con respecto al eje X. Sería la fuerza A, la fuerza aplicada, menos, ¿cierto? Con respecto al plano cartesiano, acuérdense que esto para acá es negativo, para acá es positivo. Para la fuerza de roce va a ser positivo, la tensión también va a ser positivo, es igual a la masa del cuerpo. ¿De qué cuerpo? De cuerpo A, por la multiplicación por la aceleración, que es negativo o positivo. También va a ser negativo. Va a ser negativo la aceleración. Eso sería para el cuerpo A. Vamos con respecto al eje Y ahora. Con respecto al eje Y, también vamos a aplicar, ¿cierto? La sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y ahora ya no va a ser la masa por aceleración. ¿Por qué? Porque la aceleración en el eje Y va a ser 0. Por lo tanto, aquí va a estar en equilibrio, ¿quién? La fuerza normal y la fuerza peso en el eje Y con respecto al cuerpo A, ¿cierto? Y todo esto va a ser igual a 0. Entonces tenemos la ecuación que aparece sobre el eje X y la ecuación que va a aparecer sobre el eje Y para solamente el cuerpo A. Ahora veamos con respecto al cuerpo B. El cuerpo B también debemos analizarlo con respecto a lo que está pasando con la aceleración. Ya sabemos que la aceleración está sobre el eje Y, va a ser positivo con respecto al plano cartesiano. En cambio acá la aceleración para el cuerpo A va a ser negativo. Entonces, veamos qué ecuación aparece en el cuerpo B. Entonces tenemos la tensión menos el peso es igual a la masa del cuerpo B multiplicado por la aceleración, que va a ser positivo en este caso. Y en el eje X del cuerpo B no existen fuerzas, por lo tanto no vamos a trabajar sobre el eje X, solamente sobre el eje Y. Solamente con respecto al eje Y. Ya, con todo eso ya vamos a trabajar y determinar cuánto vale la fuerza aplicada. Acuérdense que nuestro dato o el dato que estamos buscando es la fuerza aplicada. Ese es nuestro dato desconocido. Y veamos ahora cuál es el plan para seguir y determinar la fuerza aplicada. ¿Dónde está la fuerza aplicada? Aquí. Aquí tenemos la fuerza aplicada. Por lo tanto, debemos tener la fuerza de roce, que no la tenemos, pero sí podemos encontrarla. Tenemos la tensión, no tampoco, pero podemos también determinarla gracias al cuerpo B. Y la masa del cuerpo A, que ya sabemos cuánto vale. Y también la aceleración, que también lo están dando, que vale 2 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, el plan que debemos seguir, en este caso, sería encontrar la fuerza de roce, encontrar la tensión del cuerpo, y bueno, la masa ya la tenemos, así que solamente debemos determinar esas dos fuerzas. Y ahora vamos en ese caso. Vamos hacia el lado, ¿cierto? Debemos recordar los datos, la información que tenemos, que sería la masa del cuerpo A, B, y A, que serían 20 kilogramos, y la masa del cuerpo B es 15 kilogramos, y la aceleración es de 2 metros partido por segundo al cuadrado, y el coeficiente de roce es 0,1.
Con toda esa información y con las ecuaciones ya podemos determinar la fuerza aplicada. Vamos entonces a determinar la fuerza de roce. Fuerza de roce. Entonces, la fuerza de roce dice que es igual a la normal multiplicado por el coeficiente de roce. La fuerza de roce entonces sería la normal, pero la normal no la tenemos, pero sí tenemos el peso, o podemos encontrar el peso, que sería la normal es igual al peso del cuerpo A. Y sabemos que el peso del cuerpo A sería la masa del cuerpo A multiplicado por la gravedad de la Tierra. Y si yo multiplico esas dos cantidades, sería 9.8 por 20, y eso me va a dar 196 newton. 196 newton, entonces ya sabemos que ese es el peso del cuerpo A, que va a ser igual a la normal del cuerpo. Y eso me va a dar entonces 196 newton multiplicado por el coeficiente de roce, que es 0.1. Y eso me va a dar 19,6 newton. Entonces la fuerza de roce es 19,6 newton. Después de eso, tenemos que determinar la fuerza tensión. La fuerza de tensión sería con la ecuación del cuerpo B, tensión menos el peso del cuerpo B, acuérdense que este es el cuerpo B, es igual a la masa del cuerpo B por la aceleración. ¿Tenemos la tensión del cuerpo? No. ¿Tenemos el peso del cuerpo B? No, pero ya sabemos que es la multiplicación de 15 kilogramos multiplicado por 9.8 metros partido por segundo al cuadrado. 15 kilogramos, por si acaso. Es igual a los 15 kilogramos multiplicado por la aceleración, que es 2 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, me queda 30 kilogramos. 15 por 9.8 son 147, perdón, 147 newton, es igual a 30 newton. 15 por 2, eso me da 30. Y al despejar la tensión, esto va a pasar sumando, me va a quedar 30 newton menos 100, más 147 newton, y eso me da en total 177 newton, que es la tensión de la cuerda. Ya, estamos llegando al final. Encontramos la fuerza de roce, encontramos la tensión, y ahora vamos a determinar la fuerza aplicada con la ecuación que tenemos principal, que está acá. Entonces, vamos con ese trabajo. Vamos a encontrar la fuerza aplicada. Me queda entonces la tensión, la fuerza aplicada, más la tensión, más la fuerza de roce, es igual a la masa del cuerpo A por la aceleración, que acuérdense que es negativa, ya que el movimiento va hacia la izquierda del cuerpo. Recuerden eso. Acuérdense que el movimiento va hacia la izquierda, por lo tanto la aceleración es negativa del cuerpo A. Me queda entonces la fuerza aplicada, que yo no sé cuánto vale, menos la tensión, que ya sé cuánto vale, que es 177 newton, más la fuerza de roce, que vale 19,6 newton, es igual a la masa del cuerpo A, que vale, ¿cuánto vale la masa del cuerpo A? 20 kilogramos por menos 2 metros partido por segundo al cuadrado. Y ahora nos toca despejar la ecuación. Ustedes ya deberían saber despejar ecuaciones simple como esta. Y ahora me queda, ¿cierto?,
tener que multiplicar, sumar, dependiendo del caso. Aquí debo sumar y eso me va a dar 196 newton, 96,6 newton, es igual a ¿qué? A menos 40 newton. Acuérdense que kilogramos, metros partido por segundo al cuadrado, ese me va a dar unidad nueva llamada newton. Recuerden eso, kilogramos por metro partido por segundo al cuadrado me va a dar una unidad nueva que se llama newton. Y aquí a despejar la fuerza aplicada, me queda entonces finalmente 40 newton menos 196,6 newton, y esto me va a dar 200 menos 236 newton, 6, parece que se movía el 6 aquí, 6 newton, menos la fuerza aplicada. Aquí pueden, ¿cierto?, multiplicar por menos 1 para que esto dé todo positivo, ¿cierto? Acuérdense que el dato desconocido en la ecuación no puede quedar negativo, por lo tanto, yo debo multiplicar por menos 1. Y ahí tenemos la fuerza aplicada. Esta fuerza aplicada, ¿qué significa? Que es el valor que debe inducir para que el cuerpo se mueva, ¿cierto?, como está. La fuerza aplicada que se está ejerciendo acá es 236,6 newton y genera una aceleración de 2 metros partido por segundo al cuadrado. Esto es el problema. Recuerden que primero deben realizar el diagrama de cuerpo libre, aplicar la ley de Newton, sabiendo la información, y con las ecuaciones deben generar el plan para determinar lo que le están pidiendo, en este caso la fuerza aplicada. Muchas gracias, hasta luego todos.